hacer eso, y seguramente le tienen que poder ahí decir si están de acuerdo o no. Les pedimos que apaguen los micrófonos, obviamente solamente por una cuestión de calidad del sonido. Esperemos que ande internet y que no se corte y que nos podamos escuchar todos. Bueno, darles la bienvenida. Esta es una actividad que tratamos de hacer todos los meses, que es un cineforo adaptado a este tiempo. O sea que eso quiere decir que invitamos a la gente a ver la película en su casa y después a intercambiar. Y bueno, las películas que elegimos, todas tienen el eje de derechos humanos, y también pensarlo desde la salud mental y lo que a nosotros nos convoca además. Por eso tenemos este nombre de Frente Antimanicomial, que hemos sido uno de los impulsores de la ley de salud mental, pero sobre todo también que en esa ley pudiera haber una fecha de cierre para los manicomios en Uruguay, sobre todo pensando muchas veces en lo que genera no solamente el encierro prolongado, sino las condiciones de aislamiento en las personas. Y bueno, y en ese marco es que hoy nos parecía, bueno, más que interesante poder conversar con Henry Engler, y también, bueno, invitarlos a ver el documental, y bueno, y reflexionar también en torno a eso. Así que bueno, para dar inicio, le damos la palabra a Leticia antes de que a Henry, que ya está con nosotros, así como hay mucha gente que anda por ahí. Si me disculpa, Sí, Cecilia, ¿por qué no haces un encuadre de lo que es el Frente Antimanicomial un poquito porque lo más? ibas a hacer vos, Sí, ¿eh? Bueno, claro. Bueno, a todos los que van entrando, bueno, Dale, Leo, primero me Ricardo. ayudan entonces. El Frente Antimanicomial es una articulación de grupos, personas, este, algunos técnicos también forman parte de esto. Y bueno, lo que pretendemos es justamente trabajar para el cierre de los manicomios, pero además constituirnos como un dispositivo de articulación. Hay bastantes cosas interesantes que estamos pudiendo hacer por estos medios. Por ejemplo, este cineforo es una de las cosas que estamos haciendo para un poco difundir lo que tiene que ser la nueva concepción de la salud mental, y sobre todo de la salud mental comunitaria, ¿verdad? No lo entendemos como problemas que sean estrictamente individuales, sino que la salud mental es un problema comunitario, y por lo tanto, así como existe, como existen las crisis, como existen los problemas causados por una sociedad que maltrata, también debe haber una comunidad que soporte y que sea sostén de las personas. Eso es un poco una de las intenciones que tenemos en este frente, además de trabajar en la Comisión Asesora de Salud Mental, por ejemplo, y en otros espacios donde ir empujando a que se cumpla esa ley de salud mental, que se cumplan el cierre de las instituciones totales para el 2025, que es lo que marca la ley, y también el que se respeten los derechos humanos de las personas que tienen padecimiento. Bien, creo que hablé demasiado. Sí, sí. no, le vamos a pedir a las personas que cierren los micrófonos. Igual Ricardo va a estar en esa función. Le seguimos dando la bienvenida a todos. Hay gente de Argentina, del movimiento El Arte de Desestigmatizar, nos ponen por ahí, de San José, o sea, de otras localidades también de nuestro país. Y bueno, obviamente ya todos también conocen los que están acá y vieron el documental, así que
presentar a Henry Engler. Uno le dice Henry como con toda confianza, ¿no? Pero, pero bueno, es como que ya estamos ahí entre amigos. Y bueno, sabemos todos entonces que es neurólogo, ¿no? Bueno, que tiene una larga trayectoria también a nivel científico, que fue uno de los rehenes de la dictadura. Entonces, bueno, antes de darte la palabra, solamente queríamos hacer como una pequeña introducción que la iba a hacer Leti, con también algunas consideraciones, y bueno, nada, y después sí le dejamos a Henry la palabra. Leti. Bueno, digo, sí, solemos, digo, empatizar o sentir un poco propio, digo, cuando yo te digo, soy parte de la medicina. En el frente estoy, pues, me hago considerar y llamar una sobreviviente de la psiquiatría por los diagnósticos y, a los que sobreviví. Y ver el círculo que mucho más allá digo, del padecimiento y que demuestra, o sea, la fortaleza y digo, que tuviste, digo, y la bonomía, digo, y la empatía de no considerar centrar todo en lo que padecieron ustedes, sino en mostrar, creo que es muy enriquecedor el padecimiento que lleva a la locura, y a mí me resulta imposible no, no sentir demasiadas cosas muy movilizantes, digo, porque me tocó trabajar con uno de los médicos torturadores. Cuando veo que a ti te dan permiso para ir al patio, para mantenerte un poco ahí, que no, o sea, los querían enloquecer, pero no matar, siento, digo, ya te digo, muy lejos de tener tu capacidad, o sea, simplemente la fortaleza de, a pesar de que natural, porque en toda fe, ese médico, no sé cuál era, no fueron expulsados los médicos torturadores, porque se priorizó, te cuento porque como tú viviste mucho fuera, digo, y solemos tener esa amnesia que tú llamas, ese Alzheimer social, que es cruel y terrible, tal vez tan o más perjudicial que el Alzheimer del hipocampo que tú describes con tanta cosa que envidio, digo, que me encantaría que la psiquiatría adoptara esa prudencia de expresar lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se debe investigar, lo que se puede llegar, pero me resulta difícil porque son tantas las cosas, digo, digo que me generan, porque tengo, a ver, tú tuviste la posibilidad, digo, que no sé si pudo entrar Flavia, una compañera que siempre me pregunta por el consentimiento informado, algo que yo creo que debería existir para un diagnóstico en psiquiatría, porque el diagnóstico ya es iatrogénico. Para un trabajo, digo, en la práctica de 40 años de medicina, digo, paciente psiquiátrico, lo primero que se pedía, ¿no? En la tapa ponen, digo, ahora son electrónicas, antes en la tapa de papel. Entonces ya ese paciente estaba condenado a que podía tener una peritonitis, digo, era psiquiátrico, digo. Entonces, digo, lo que implica, digo, para esa persona, para el entorno familiar, que no tiene idea, digo, de cómo manejar una persona si está con padecimiento psíquico, sus comportamientos disruptivos o confrontativos. Entonces, digo, lo que me interesa muchísimo es que y pensaba, digo, porque a veces hay que poner en grotesco que en las condiciones que vos estabas tuviste la posibilidad y digo, de rehusarte, o sea, digo, te dieron para que firmaras y vos te rehusaste a firmarlo. O sea, es una forma de no consentir. Te dieron, a ver, estoy ironizando, ¿verdad? Digo, entiéndaseme bien, por favor, Henry, digo, te tengo
respeto poca gente, y la poca gente que respeto, digo, digo, es porque he seguido la trayectoria. Siempre digo que haber estado preso no es un mérito, es una desgracia, pero eso no te da una condición de superioridad moral, y he tenido muchos debates, digo, por esos temas, ¿verdad? O sea, si no toleramos y peleamos y resistimos cuando ustedes estaban siendo torturados, que la condición de ustedes 9 fue diferente y de las muchachas también, digo, aceptar, digo, que hoy el 10% de los pibes del INAU estén siendo torturados, digo, están los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y lo único que cuestiona el médico legal, catedrático y la psiquiatra infantil, grado 5, son los detalles del informe. No se les mueve un músculo. Entonces yo creo que, no, o sea, no solo como sociedad, digo, sino como médicos, si no podemos ponernos en el lugar del otro, a no ser que el otro esté al lado del precipicio, ¿verdad? Y nos ponemos en el lugar del otro y lo tiramos al precipicio, lo terminamos de tirar, es muy poco lo que vamos a poder cambiar. Y digo, me encanta, digo, estaba segura que ibas a aceptar, digo, no porque me conozcas, porque nunca me viste, no tuve el placer nunca de, y si hoy estoy pudiendo estar acá, digo, gracias a Cecilia, digo, que lleva una vida, 23 años Radio Virar de Vos, y busqué años tirada en una cama, digo, yo sabía que no estaba loca, ya había revertido, ya había vuelto, o sea, me sacaron el título, lo volví a conquistar, concursé, digo, pero no podía salir de la depresión y de tener ganas de volver a luchar. Como la palabra, digo, es mucho más neuroprotectora, digo, muchas veces y bueno, y ahora digo, Engler, digo, con eso, digo, y después digo, tirarte algunas cosas de las farmacias y las farmacéuticas, digo, que han perjudicado a gente digo, de tanto entorno, digo, nada más. Te agradezco muchísimo, y bueno, y te pido que nos ayudes cuando puedas en esta lucha, que no es fácil, No, pero hay que dar. claro. Bueno, buenísimo, Leti. Has traído también ahí algunas, bueno, consideraciones y también algunas imágenes fuertes, ¿no? De la película, que me parece que en esto, me encantó esto que vos decías ahora, que supongo que también la palabra como neuroprotectora, ¿no? Pero también lo traía, creo que Zabalza en el documental cuando decía, bueno, que lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cómo la comunicación nos hace humanos, ¿no? El encuentro y en esto de las condiciones que a veces pueden ser muy parecidas con algunas que conocemos y denunciamos, por lo menos desde el Frente Antimanicomial, y me consta que desde otros lugares, bueno, obviamente la Institución de Derechos Humanos, la Comisión y organizaciones sociales y políticas, pero como pequeños gestos, ¿no? Ahora cuando decías me acordaba de la película, el documental del amigo que se hicieron, de los amigos y de las amistades que se hicieron ahí en ese cuartel, por gestos, ¿no? Gestos de humanidad que nos van haciendo también personas y que a veces en esto nos vamos olvidando. Pero bueno, nada, lo vamos a dejar a Henry que nos diga algo de la película y bueno, y que los que quieran ir también compartiendo, que también nos van poniendo por chat desde dónde vienen, bueno, también se animen después a hacer un encuentro disruptivo entre todos. Bueno, Henry, te dejamos a vos a ver con tus repercusiones y qué significa para vos también este encuentro. Gracias por la invitación. Estaba escuchando con mucha atención a Leticia y mencionó algo que a mí me ha tocado muchísimo, que es el INAU, que fue la colonia Berro. Y esto pasó no en este momento, sino cuando estaba al frente. La situación de los jóvenes ahí no era nada buena en la colonia Berro. Entonces, quienes estaban trabajando con los jóvenes decidieron mostrarles la película El Círculo. Y me invitaron a ir
después que la película estaba terminada, de que yo ingresara para ver a ver qué reacción tenían los jóvenes. Entonces, yo llegué y entré por la puerta y dijeron, bueno, este es el señor de que estaba en la película. Entonces, unos 20 chicos que había ahí, bueno, se pusieron a aplaudir. Y bueno, se sentaron allí, yo me senté también y empezamos a conversar. Entonces me empezaron a preguntar sobre el aislamiento y yo les empecé a preguntar sobre cómo estaban pasando ellos. La información que me pasaban no era muy esperanzadora de que se fueran a recuperar realmente, aunque me decían que estaban bien, bueno, en salas de 3 por 4 metros, 3, 4 personas. Bueno, y tuvimos una conversación donde ellos estaban muy interesados, sobre todo en saber del aislamiento y cómo eso funcionaba, el aislamiento en la cabeza. Entonces, bueno, estuvimos una muy buena charla y cuando terminé y me iba a ir, ellos habían visto en la película que yo había pintado cuadros. Y me dijeron, ¿por qué no pintamos acá en la Colonia Berro un cuadro de lo que usted ha hecho? Le dije, me parece una excelente idea. Entonces decidimos de que yo iba a ir y que ellos iban a juntar y que iba a venir un profesor de Bellas Artes. Y decidieron allí de que toda la pared de la escuela que hay allí en la Colonia Berro se pintara con un mural de un cuadro que yo había hecho. Entonces yo había hecho un cuadro y una pintura que trataba de... la canción habla del Paranaguazú, que es el río Uruguay, realmente el río de la Plata. Y, y lo que había pasado en la Tierra Purpúrea, pero esto un poco inspirado en el libro de Hudson, que escribió La Tierra Purpúrea, la Tierra Uruguay, que estaba llena de sangre en la guerra civil. Entonces yo había había hecho una canción y había pintado un cuadro que se llamaba Historia del Capincho Blanco en la Tierra Purpúrea. Entonces habíamos decidido con los jóvenes de que íbamos a pintar eso en la escuela. Entonces había eso, creo que eran 19 en total los que participaron en pintar. Pintamos eso y bueno, era el río Uruguay que venía y desembocaba y había un pequeño capincho blanco que era representación de la inocencia. La bandera había perdido su sol, estaba sin sol la bandera uruguaya, y las bandas blancas de la bandera uruguaya eran como los dedos de un pie. Y bueno, había una bota dada vuelta y había una cruz esvástica que salía de la bota. Entonces empezamos con los jóvenes a pintar eso en la escuela Berro. Y entonces puso el texto de la canción que yo había hecho y el nombre de todos los jóvenes, exceptuando el apellido, porque estaba prohibido poner el apellido de los jóvenes. Estaban solamente el primer nombre de ellos. Entonces, cuando se iba a inaugurar la pintura, yo fui con Washington Carrasco y Cristina Fernández, y lo que hicimos fue, primero cantaron los jóvenes, de esos 20 jóvenes que estaban. Yo no podía creer porque los tenían con los pies engrillados. Cosa que yo dije, esto no puede ser, ¿cómo no pueden tenerlos así? Porque iban a cantar los jóvenes ahí. Y con ese ambiente siniestro, los chicos cantaron sus canciones preciosas y después entramos con Washington y Cristina y cantamos nosotros la canción.
Y bueno, y después tuvimos una conversación fantástica ahí, y quedó la pintura esa en la escuela, hasta que unos meses después dieron la orden de borrarla. Y la borraron, y Blanco. borraron la pintura y los nombres de los jóvenes que habían hecho la pintura, y borraron todo. Esto en la época del Frente, ¿eh? Entonces yo me puedo imaginar, Perdóname, digo, sí, lo que yo te digo, ahora hay 500, más de 500 pibes, digo, en manicomios, atados, enrejados, sin poder escuchar música, mirar televisión, digo, y bajo supervisión de cámara. ¿Ah? Por eso mi indignación frente a la impavidez de que cuestione, esto fue presentado hace 2 o 3 meses. ¿Ah? Y por sí, me eso te parece, lo dije, porque eso fue, para mí sigue siendo una preocupación, porque no mejoró la situación de ellos, sino que después vino y se pasó una mano de bleque por eso. Y la situación de ellos no es una situación nada fácil. El aislamiento, la tortura, todo eso lleva a que el cerebro empieza a fallar. Entonces, el cerebro empieza a fabricar sus propias historias. En general, al principio son historias muy negativas. Lo que me pasó a mí fue de que al principio yo pensaba que tenía un chip en la cabeza, y que era la CIA la que estaba tratando de leer mis pensamientos para saber dónde estaban escondidos fulano, mengano, sultano y eso. Esta es parte de la locura que se va desarrollando. Eh, y después de mucho tiempo, porque eso es tremendo, y está causado por la tortura y el aislamiento, esa combinación de esas dos cosas es horrendo, ¿no? No hay otra cosa que pueda compararse con eso. Entonces, eso provoca de que el cerebro empieza a crear al principio cosas más negativas todavía para que uno se suicide. Porque es tal el dolor que se genera de que aparece una necesidad de terminar con la vida. Y fue lo que me pasó a mí, lo que quería dejar de vivir. Eh, entonces, el proceso de poder salir de allí es un proceso muy largo, muy difícil, que no se cristaliza hasta que uno se dé cuenta de que está fallando el cerebro, de que hay una falla dentro de uno mismo. Cuando uno no es consciente de eso, sigue el disco rayado ese, la película tremenda, y uno sigue para abajo, para abajo, para abajo, y es la destrucción. Entonces, el tener la concepción de que uno está, porque claro, cuando a mí me trajeron el papel diciendo que yo tenía psicosis delirante crónica, me produjo un enojo tremendo. Y después, cuando me quedé pensando, pensé, pero ¿y si tengo algo en la cabeza que no está bien? Porque siento voces. Y al principio las voces eran totalmente agresivas, pero yo notaba que las voces eran muy refractarias a mi dolor o a algunos problemas. Es como que vivían su propia vida, es que, como que estaban fuera del cuerpo. Entonces, hasta que uno no tiene la noción de esas cosas que está pasando en el cerebro, es muy difícil de convencer a alguien de que se puede lograr cambiar eso. Exige un enorme esfuerzo interno. Le pasó también a Mujica, porque a él lo llevaron al hospital militar y lo encontró una médica, y la médica él empezó con que lo estaban escuchando y que los zumbidos y que todo zumbaba. La médica le sugirió que eso estaba en su cabeza, que no era real. Y ahí Mujica empezó a pensar que de pronto tenía razón la señora, que esas cosas no eran reales, que estaban en la cabeza, pero que no.
no eran parte de su personalidad. Entonces, la identificación de ese tipo de cosas me parece que es esencial y es lo más difícil de hacer entender a alguien que está sintiendo voces, que está teniendo visiones, de que esas cosas no son reales y que hay algo que está mal en los pensamientos. Entonces me parece que todo lo que se haga hoy en Uruguay que implique tortura y aislamiento, deberíamos todos, con toda nuestra fuerza y nuestra solidaridad, combatirlo y erradicarlo. Porque no es eso lo que necesitan los jóvenes, eso. Eso me parece una cuestión esencial y me dejó muy, muy dolorido de que esté pasando eso, ¿no? Todavía con los jóvenes. Bueno, son opiniones. Bueno, está bueno, Henry, esto que traes, porque también nosotros que estamos, algunos de acá, y otros, bueno, cuando quieran, pueden, empecemos a conversar. Pero bueno, en el campo de la salud mental, como vos sabrás, hay distintos abordajes a esto que me parece fundamental. Vos lo traes en el documental, esto de también cuando a vos te dijeron eso, como vos viste la luz, ¿no? En el sentido de pelearte o combatirlo y aparece el circulito, ¿no? Como estrategia. Y una de las cosas que también, además me parece clarísimo, ¿no? Que compartimos esto de que tiene que ser como bien contundente el no a determinadas formas, ¿verdad? Y a determinados abordajes. Pero también pensar qué abordajes, porque aprovechando que también ahora está Charlo, ¿no? Y que pudo hacer este documental, agradecerle un montón, que también está Aldo Garay, que ha estado por el Vilar de Bo y también conoce Vilar de Bo hace añares, en esto de documentar, ¿no? Pero cómo vos, en esto de los abordajes y tus propias estrategias y esa luz que vos viste, y bueno, y vos en el documental también traes cómo el misticismo te salvó, ¿no? El arte, bueno, cantar, o sea, cómo todo lo que tiene que ver también con poder como crear y elaborar, ¿no? Además del contacto humano. ¿Cómo pensás vos entonces que estos abordajes que también, bueno, antes, Leti, te voy a robar esto porque lo hablamos antes y creo que vos te olvidaste, pero al final del documental vos traes mucho tu preocupación por la medicina y por la ética médica, y en este campo lo podemos decir en la ética de las ciencias de la salud en general, ¿no? ¿Cómo has bueno, pensado eso y abordado, no solamente de tu propia experiencia, que para muchos es como una posibilidad de que se puede hacer de otra manera, ¿no? Se puede salir de otra manera, se puede dominar esos pensamientos, como decías vos, que nos duelen, nos angustian y nos hacen encontrar, vos lo traías también ahí como el terror, ¿no? El sentir algunas cosas que a veces no se sienten, no es común, digamos. Pero bueno, ¿cómo ha sido para vos eso? Y bueno, y también ya está Ricardo con la mano levantada, que no sé si querés que pase Ricardo o volvemos a Henry. Ricardo, ¿querés? Volvemos a Henry, después tomo la palabra, ¿te parece? Ah, mira qué bien, estás poco ansioso. Muy bien. Yo pienso que es complicado el problema porque es obvio que son los pensamientos, ¿viste? Yo pienso que nosotros somos como individuos, como alguien que está sentado en el medio del cerebro, en un sillón, y que está viendo una enorme pantalla donde circulan los pensamientos, ¿viste? Entonces nosotros estamos 24 horas viendo películas que pasan por nuestra cabeza. Aún cuando estamos comiendo, estamos pensando en esto y lo otro, y estamos viendo esa película, quizás no 100% consciente, porque yo me di cuenta de que los pensamientos, ¿viste? A veces pasan en toneladas, como miles, y son como anillos
que de repente tú no los entendés totalmente, pero que algunos te influyen más que otros, y no es fácil saber qué tipo de pensamiento fue ese que te influyó más. Entonces, viste, yo pienso de que hacer que los pensamientos se hagan lentos ha sido un problema muy serio. Yo tuve que dejar prácticamente de comer para que los pensamientos empezaran a venir de una manera más lenta. Entonces es muy difícil en una época como la nuestra, que estamos tan ocupados mientras la vida pasa de largo, y nosotros ocupados haciendo otras cosas, no la vemos a la vida que pasa de largo. Estamos con nuestros telefonitos y ahora empiezan a tener el control absoluto de nuestras vidas. No podemos hacer nada sin un teléfono prácticamente. Los pensamientos, viste, siguen cursando y las películas siguen pasando por la mente. Y hay, bueno, hay pensamientos que son muy negativos. Pero viste que la manera, es decir, no podemos, yo pienso que no podemos decirle a todo el mundo, bueno, ahora tenemos que hacer todos como los yogas, aislarnos en nuestros lugares, comer poco y parar los pensamientos. No resulta, viste, algo que pueda parecer práctico eso. Lo que tenemos que hacer es empezar a alimentarnos de pensamientos que sean lo mejor que exista, viste. Y lo mejor que existe, le podemos poner palabras finas y decir, la empatía. La empatía es el amor. Le podemos poner palabras finas porque la gente de repente piensa que es ridículo hablar de amor. Pero el amor por los demás, el respeto por los demás y el tratar de que todo lo bueno vaya para los demás y que eso sí se cultive desde que te levantás hasta que te acostás. Eso empieza indefectiblemente a erradicar pensamientos que te van a hacer daño, que te pueden hacer daño y que te van a hacer daño. Porque hay gente que está, bueno, de repente la mitad del día pensando a ver cómo va a engañar a fulano. O que está la mitad del día pensando en que tiene envidia porque fulano llegó a esto y yo no llegué. Porque piensa que no tiene poder. Y el poder es una especie de varita mágica que lleva a todo el mundo a agarrar eso. Es porque uno quiere llenarse de gloria y ser famoso y estar en las primeras planas. Entonces, todo ese tipo de pensamiento que está enganchado terminan de una manera u otra haciendo un daño al cerebro que es sumamente importante. Entonces, en vez de estar nosotros como los yogas, aislados, sentados, depurando nuestros pensamientos, lo que tenemos que hacer es tratar de que todos los pensamientos nuestros vayan para el destino adecuado. Y nosotros le vamos a buscar vueltas y cosas, pero no hay otro camino que el del amor, no hay otro camino. Entonces, ¿viste? Esa es la fortaleza y el amor, ¿cómo lo conseguís? Actuando, no estando como un yoga sentado. Actuando y haciendo todo lo posible para otros, para mejorar su existencia, para ayudarlos. Y esa es la mejor manera que tenemos de ayudarnos nosotros mismos. Porque la idea, viste, de la envidia, del afán de poder, de todo eso viene y viene y viene. Pero tiene una ventaja el cerebro. Viste que yo te decía, estamos como nosotros sentados en el medio con una gran pantalla. Y por ahí van circulando los pensamientos. Entonces te viene el pensamiento malo de engañar a fulano.
Y te vuelve a venir dentro de una hora otra vez el pensamiento de que lo vas a engañar. Y al rato te vuelve de vuelta. Si tú lo dejas entrar, el pensamiento va a seguir girando continuamente, las 24 horas del día, y al final lo engañas. Pero si vos empezás a bloquear ese pensamiento, es decir, este pensamiento yo no lo acepto, punto final, va a seguir viniendo durante un tiempo determinado. Pero el cerebro funciona como los vendedores. Cuando vienen y golpean la puerta y vos le decís que no, bueno, a los 3, 4 días vienen, le golpean la puerta y decís que no, y vienen a los 4 o 5 días y le decís no, y al final dicen, bueno, a este no le puedo vender. Y es una economía que tiene el cerebro. El cerebro no sigue demandándote eso 20 años, sino que después que te lo mandó y circula y circula y circula un tiempo y vos no lo aceptaste, dice, bueno, está, no le largo más esta invitación al engaño o algo malo. Y la naturaleza funciona así porque es económica y dice, cuando no se acepta lo que yo le estoy tirando, no lo sigo planteando, lo dejo. Pero el resumen es de que nosotros podemos hacer cambios importantísimos a través de ese espíritu de solidaridad y de amor. Y no hay vuelta de hoja. No vamos a encontrar nada que se compare con eso. Ni pastillas, ni remedios, ni nada. Es donde está el principio y está el fin. Como el círculo, ¿no? ¿Dónde está el principio y dónde está el fin? Ricardo. Bueno, yo sí quería comentar algo de la película que me parece muy bien logrado, ¿no? Digo, o sea, el empezar como esa idea del aeropuerto, esa idea del viaje, que también es un retorno, me parece que es una idea bien interesante de la película. Después, lo que mostrás de la familia, de la persistencia de tu madre, de cómo tu madre estuvo presente. Eso es una de las fortalezas tremendas que se puede tener en momentos en que uno tiene gran sufrimiento, ¿verdad? Tener alguien que esté, por más que esté lejos, que sabemos que está allí para nosotros. A veces es la familia y a veces son los amigos y a veces es la comunidad, pero eso es lo que tenemos que tomar todos como referencia, de que esos apoyos son fundamentales para sentirse protegido de alguna manera, por peor que lo estemos pasando. Otra cosa que me parece interesante y que en toda la película vas marcando es que a vos te está salvando en todo momento un sentido, le estás dando un sentido a todo esto que estás sufriendo, todo tiene un sentido. Y eso me parece que también es otra de las cosas que nos fortalece en esos momentos, ¿no? Digo, un sentido de lucha, un sentido de permanecer. Creo que es el ruso que también lo dice, ¿no? Digo, o sea, el empezar todas las mañanas con el propósito de llegar al fin del día, ya era todo un sentido que se le daba al día. Creo que lo que transmite la película sobre lo que es el sufrimiento, pero el sufrimiento psíquico, el dolor, me parece que es muy potente, que es muy, nos llega a todos, digo, de la forma que lo transmitís. Bien, yo quería compartir estas reflexiones, digo, no sé si te surge algo, pero también pasar otros dos avisitos. Uno, está con nosotros Mónica Cafa, que fue una de las personas que nos facilitó
el poder tener la película y quería agradecerle públicamente. Y por supuesto, José Pedro Charlo, realizador de la película, junto con Aldo Garay. Y también quiero invitarte, José Pedro, de pronto, si quieres decir algo. Y después a cada uno que están presentes, levanten la mano y tómense en 3 minutos. Yo voy a ser blando hoy con el tiempo, pero tómense en 3 minutos para intervenir, por favor. Gracias. Bien, mira, está, bueno, Leti, Liliana, y yo le voy tirando a Charlo o a Henry para ver, porque también en eso de producir, ¿no? Y no sé a quién se le ocurrió esto de volver y hacer toda esa gira que vas en el auto por todos los lugares y que debe haber sido bastante movilizante también, pero bueno, la tiro para adelante. Leti y Liliana, Leti capaz que primero y Liliana. Cortito, digo, eh, digo que el tema, digo que, claro, digo, yo cuando volví a ver ahora, digo, ayer la película, identifiqué, o sea, cuando le decís, lo logré, y el tipo piensa que estás más loco que nunca, yo estoy en esa lucha todavía, o sea, porque logré revertir todo, o sea, pero también en el gobierno del Frente me pasó todo esto, ¿eh? Digo, mirá que me empezaron persiguiendo desde el 84, cuando denunciábamos, porque mi primer trabajo fue en Pirarajá, lugar del Goyo Bueno, como se decía, el Goyo Martirena, presidente de FEMI, que retomada la democracia lo corren inmediatamente. Un poco como te pasó a vos. Terminado el pudding, para afuera de inglés. Entonces, yo estaba segura, digo que, o sea, sí, digo, había tenido una adicción por un tema de la columna, pero amenazada de muerte, digo, en el 2005, entonces cuando llega un psiquiatra le digo, no sé si sos de los hijos de puta que me vienen a matar, y para el tipo yo estaba totalmente loca. Y tal, digo, o sea, que no siempre, que si no se ve el contexto, digo, que por otro lado, por eso te digo, me salvó una psiquiatra, digo, grado 5 que conocía el ambiente y conocía con quienes trabajaba. Entonces tenía claro, cuando contestataria que era, y tirabomba, porque soy literal con quien sea, no pude contenerme cuando vi ese informe de decirle, digo, al catedrático de medicina legal, bioética y no sé cuánto, todo el respeto que te tenía, te lo perdí. O sea, que no se te mueva un músculo y que cuestiones un informe. O sea, no puedo, porque creo que es la forma de que la gente, si tiene buena, te puedo estar muy equivocada, pero o sea, yo sí puedo hablar 1000 horas con los pibes de la calle y me siento en el cordón de la vereda a fumar un pucho. Digo, y sé lo que les pasa porque me siento a hablar con ellos. No creo en los informes de oficiales, pero no puedo tolerar que los predicadores de la ética me cuestionen un informe hecho por la Institución Nacional. Digo, que no hubiéramos conocido nunca, entonces, digo, lo he visto 2 veces y todo el aspecto lo perdí hoy, porque esa gente, si piensa, digo, tiene que reaccionar, es mi forma. Bien, Liliana. Bueno, buenas tardes a todos. Cecilia, yo levanté la mano porque dijiste los que tenían ganas de hablar, pero antes me parece que había sido invitado el autor, así que yo espero hablar No se después. oye. ¿No se oye? ¿No Yo se sí, oye? yo Sí, te sí, escucho, oye. sí. Tenés, Leti, vos tenés un problema con el audio entonces. Los Yo demás estamos también escuchando bien. la escucho bien yo. Sí. Sí, No, yo lo que también. decía es que iba a hablar, pero esperaba hablar después del autor de la película que dijeron que estaba presente. No sé con cuánto tiempo hay, pero si quieren me presento. Yo soy de la Argentina, me invitó una amiga uruguaya, sabe que hace muchos años yo estoy trabajando en el arte y la salud mental y conoce la trayectoria antimanicomial también de los movimientos en que he participado. Así que bueno, cuando me enteré me alegró muchísimo de este encuentro. No pude ver el documental, no me llegó el documental, pero mi amiga me contó un poco quién eras tú, Henry. Entonces me contó tu historia y me dijo
bueno, todo lo que tuviste que pasar y cuántas cosas aportaste también a la medicina, así que me parecía un honor poder estar acá. Solamente quería agregar algo, yo ahora pertenezco a un movimiento que se llama El Arte de Desestigmatizar, MAD, y que nosotros creemos que esto que está diciendo Henry justamente, que la responsabilidad es, y la responsabilidad es individual, hay que empezar a deconstruir todos estos mandatos y todos estos paradigmas que tenemos en la cabecita y que son erróneos, que fueron puestos por distintas hegemonías de turno y que necesitamos nosotros desde una responsabilidad salir de qué es lo normal y qué es lo anormal, porque además los que determinan qué es lo normal generalmente son personas de muy baja moral, ¿no? Porque la moralidad desde lo que es lo normal es la locura, y en elecciones de género, en portaciones de rostro, o sea, hay muchas cosas que lo que comentaba Henry, de falta de empatía, ¿no? De falta, yo creo que es producto de los valores de un sistema social, que o sea, esto es el producto de un sistema. Bueno, decir especialmente, yo levantaba la mano por algo que me dolió muchísimo cuando la escuché a la señora que habló antes de mí, que ahora se fue. Leticia Que denunció la situación de que viven muchos, en Uruguay, muchos jóvenes, y me parece que hay que empezar a unirnos, ¿no? A hacer un gran frente latinoamericano, y estas cosas hay que denunciarla con la gente de Trieste, o sea, se pueden hacer estos contactos, esto no hay que callarse, hay que denunciarlo, no están solos, hermanos uruguayos, esto hay que hacer un gran bloque como para derribar estos manicomios. Nosotros como argentinos, ustedes sabrán que el año 2020 era el año en que terminaban los manicomios. La lucha continúa, el hecho de que haya habido una ley antes, porque nos dio, o sea, ayudó a cambiar el paradigma, ¿no? Bueno, no voy a hablar más porque solamente quería contar esto y bueno, muy honrada de poder participar de esta reunión. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Está Natalia, por ahí. Les voy a dar el ordencito en el que fueron ahí levantando, pero... Nati, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad que ayer tuve oportunidad de ver la película, muy conmovedora, no conocí aspectos de los hechos que habían ocurrido a través de la película 12 años, y hay algo que me hizo mucho sentido cuando hablaste sobre el final, cuando hablabas sobre que la ciencia tenía que estar al servicio, o sea, al servicio de la humanidad, y como vehículo para eso la ética, y bueno, que si no eso es un peligro, ¿no? Algo que realmente estamos dando cuenta de eso en nuestro mundo. Y por otra parte me pareció como muy relevante ese momento en donde tú tomas conciencia de que verdaderamente estabas, no sé si te estabas dando cuenta que estabas loco o estabas delirando, y como ese doble juego que se dio, porque por un lado creo que te rescató, o por lo menos eso entendí, que te rescató de ese sufrimiento horrible, como tú lo relataste, lo horrible, lo terrible de ese dolor, y por otra parte fue como encontrarle la vuelta para poder salir de esa locura y poder elaborar todo eso que había pasado. Ya capaz que habría pasado alguna distancia, como que me gustaría, si hay en algún momento oportunidad, saber si hubo una distancia de tiempo o habían parado un poco las torturas cuando lográs hacer como ver esa luz que vos decís de que te das cuenta de que realmente estabas, eso era estar loco de alguna manera, o por lo menos para vos eso era estar loco. Gracias. Bien. Bueno, vamos al director. ¿Cómo andás? La verdad que gracias por estar y por la película. Muchas gracias por la invitación. Yo me enteré ayer
de esta iniciativa. Entonces me comuniqué con Ricardo, le dije que tenía interés en seguir el Zoom. Él me invitó a hablar, en realidad hablo ahora para no quedar como un antipático que rechaza el uso de la palabra. Mi intención era participar y escuchar el debate de la gente que está siguiendo esta iniciativa. Bueno, contento de estar acá, muy contento de tomar contacto después de mucho tiempo con Henry y escuchar esas reflexiones que compartió con todos. Puntualmente, yo lo único que quiero marcar es un poco la intención original que nos llevó a nosotros a la película fue la situación de una persona que sabemos hoy lo que es, lo que significa desde el punto de vista de la ciencia, Henry Engler, y a la que cuando nos enteramos que estaba en ese posicionamiento tan destacado a nivel científico y cómo había reconstruido su vida, yo personalmente tenía la idea de que él estaba, que había pasado por una situación de deterioro muy fuerte, y me sorprendió tremendamente. O sea, me pareció cómo quise construir una película que contara todo ese proceso fantástico de salir de la locura o de la situación, no sé si es la palabra adecuada, pero esa situación de destrucción personal, ¿no? de estar cerca del aniquilamiento, a reconstituirse como persona y llegar a tener los niveles de desarrollo y de destaque que tiene hoy a nivel internacional. Entonces, bueno, me pareció que eso era una película y fue a lo que le tratamos de dar forma junto con Aldo Garay. La forma que encontramos fue la del viaje afectivo y la del viaje físico, y todo lo demás lo puso Henry y la gente que participó generosamente en la película. Así que bueno, es cortito lo que quería decir y dejarlos para que continúen en este intercambio y aprovechen al máximo la presencia de Henry, que es muy excepcional. Buenísimo. Está Clarisa. Clarisa y Luis, debe ser Luis, salvo que tengamos, ahora vamos Clarisa a también, pero hablar de diferentes locuras. yo soy el títere de Clarisa. Bueno. Soy el amor que he logrado en la vida, y soy el reconocimiento a mi comandante Engler. Yo estuve 13 años preso, sufrí también el aislamiento en el penal de libertad, y vi el deterioro de muchos compañeros psiquiátricos. Salí de la prisión después de esos 13 años, vi lo que había sufrido Henry y otros compañeros en el aislamiento, y lo que más tengo que señalar de Henry es un mensaje para todas las personas que tienen dificultades psiquiátricas y que se puede salir, que se sale también, aunque esta es una sociedad destructora, generadora de enfermedad psiquiátrica, porque hay que aceptar, ¿no? Un hombre se queme en la calle, como hoy, horrible. Sufran permanentemente, y bueno, con Clarisa, que está al lado mío, sufrimos también la muerte de nuestra hija por un problema psiquiátrico, ¿no? Pero yo lo que quería destacar, y creo que no lo podía dejar pasar, es que hay oportunidades de salir. Henry es uno de los ejemplos extraordinarios, ¿no? Que no solo se puede salir y construir una nueva vida, y la única receta que yo tengo, azul, ¿no hay algo azul ahí redondito? La única receta, ¿cómo? No, se ve que quedó, lo voy a mutear. La única receta que yo tengo que me salvó, incluso cuando sufrí el peor aislamiento en la isla, que se llamaba, que me tiraron una cuerdita para que, ¿no? Para que me colgara,
terminara los sufrimientos, la única que me salvó es la idea de que no estaba solo. Y pensé en mis compañeros, pensé en mi compañera, y bueno, en todas las cosas, y eso me mantuvo. Bueno, yo quería destacar lo emblemático que es Engler en esto, no para la lucha de aquella época, sino para la lucha de hoy también, ¿no? Luchar contra las enfermedades que proliferan, ¿no? Porque la tortura está, no parece que tenga que aparecer solo en lo que cuenta Engler es terrible, ¿no? Porque aparentemente hasta hubo compañeros que estuvieron mirando para otro lado cuando esos niños estaban engrillados. No, me parece que hay mucho para luchar, y creo que las mujeres tienen un papel extraordinario en esa lucha por su sensibilidad, y bueno, y porque son las responsables que estemos todas en este mundo, ¿no? Todos en este mundo. No, nada más, un abrazo a todos, un abrazo entrañable a Engler. Yo fui siempre, bueno, como siempre seguí con mis actividades subversivas, me reprocesaron en el penal, pero siempre fui un militante de base, un nadie, pero tuve la satisfacción de tener ejemplos como Engler, como Che Guevara, como Raúl Bebe-Sendik, que creo que lo ayudó extraordinariamente también a Henry, ¿no? A salir de eso. Un hombre extraordinario. Y bueno, muchísima gente y mujeres de mi país que están dispuestas a sacrificar incluso su vida por una sociedad mejor. Así que un abrazo entrañable, un reconocimiento. Debo decir que no vi la película. Siempre la tuve ahí en el haber con Clarisa para verla, pero no podía dejar pasar este agradecimiento y este reconocimiento a algo tan poco, cada vez más disminuido, ¿no? Porque parece que ahora los traidores son los que tienen más prensa y más cosas, ¿no? Ahora la Malinche pasó a ser una mujer con dificultades, ¿no? Bueno, y tantos otros ahora que parecen ser el ejemplo de esta zona. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por el espacio que más que palabras son sentimientos, ¿no? Gracias. Gracias, Luis, qué fuerte, ¿no? Un abrazo enorme. Sabes que aprovecho y ya te doy, Henry, que vi que ibas a amagar, y no sé si alguien más, pero aprovecho para decirles que una de las cosas que nosotros luchamos hace mucho es para liberar la locura de la enfermedad mental, ¿no? Diferenciar, digamos, que la locura es patrimonio de todos, está en todos, y que en determinadas circunstancias que Henry lo traía muy bien, por ejemplo, extremas como la tortura y el aislamiento, pero también las múltiples violencias, incluidas las del sistema, hacen que esa locura se manifieste de diversas maneras, y bueno, y que a veces esa locura es atrapada en enfermedades y diagnósticos. Me hizo acordar ahora cuando Henry hablaba de una de las primeras veces que yo empecé a ir al Vilar de Bo y conocimos a seres entrañables y también sobrevivientes y resistentes. Jorge decía, loco es el que se lo cree. Si te creíste, ¿no? Esa locura en esto de los pensamientos, que me parece que también traía Henry, si te crees esos pensamientos, ahí estás loco, ¿no? Cuando podés tener ese nivel de lucha todavía con eso que se te impone, te hacen creer, o uno mismo crea o recrea, parecería que ahí entramos en otros estados, ¿no? Pero me parece interesante porque también en esto a mí me gustó mucho cómo terminó el documental con la carta de Henry firmando el loquito, ¿no? Te abrazo, el loquito Henry, que me parece mucho más amable que el nazi, como te decían, ¿no? Que también es como una contradicción en esto de haber participado bueno, evidentemente con los Tupamaros, y después que te dijeran ese seudónimo, ¿no? Raúl, ¿estás por ahí antes de Henry sí, no sé, Raúl? Tenés el micrófono apagado, ahí. Ahora sí. No, básicamente para darle un saludo grande a Henry, un abrazo enorme. Seguramente ni sé si me ubica, pero me va a ubicar si le digo que soy cuñado de su entrañable compañero de escuela de todos los años de la escuela en Paysandú.
es mi cuñado, el Carlitos Guarilla. Así que por Carlitos debe tener varios cuentos de que nos quiso juntar y presentar en algún momento en su casa y qué sé yo, pero que nunca se dio ese asado, como dice la murga, ese asado que nos venimos prometiendo hace tanto tiempo. A mí me conmovió muchísimo la película, aparte de haber estado un montón de años, no haber pasado tan duros momentos como Los Rehenes, pero también me tocó, como dijo Luis, el portarme mal, como me enseñó mi vieja. Me decía, cuando no tengas razón, no defiendas una idea si no tenés razón. Reculá y desistí de pelear por algo que vos sabés que no tenés razón. Ahora, si tenés razón, por más fuerza que te pongan del otro lado, no cedas, porque tenés razón. Y la fuerza no puede con eso. Y bueno, eso hizo también que me portara mal dentro de la cárcel, que portarnos mal, como le pasó a Luis, fue juntarnos los compañeros, organizarnos todo lo posible, a pesar de que estábamos en la situación de prisión, pero con el fin de rescatar a los compañeros que no estaban bien, o de rescatarnos entre todos, porque muchos tuvimos momentos en los que estuvimos bien, momentos en los que no estuvimos bien. Y lo que nos rescataba de eso, y lo teníamos clarísimo, era justamente el contacto humano, el cariño, el afecto de los compañeros, la palabra. Por eso nosotros éramos reconocidos dentro del penal por lo que le llamábamos los trilles, salir al recreo no tanto a hacer deporte, sino a caminar con otro compañero y a conversar. El conversar, el hablar con los compañeros, era una piola de rescate. ¿Y de rescate de qué? De entender el sentido, de entender cuál era la razón por la que estábamos ahí. Porque hubo muchas veces en esa situación lo que hace el ser humano es tratar de echarle la culpa de alguna forma a algo, y el algo que tiene a mano de echarle la culpa es lo que hicimos nos llevó a estar acá, por lo tanto algo estuvo mal en lo que hicimos. Y ahí empieza un razonamiento perverso que termina destruyendo el sentido por el cual estamos ahí. La tarea nuestra era tratar de rescatar en los compañeros de que la razón por la que estábamos ahí era correcta, y que la tabla de salvación estaba en rescatar esa razón por la que habíamos llegado ahí. El mundo estaba mal. Nosotros lo quisimos cambiar y no fue como la mona, pero teníamos razón en que había que cambiarlo. Entonces, aún en esas circunstancias, estaba bien si seguíamos pensando en ese sentido de la vida. Y entonces había que organizarse, había que estudiar, había que estar informado. Todas esas cosas después nos llevaron a que nos procesaran con 8 años más. Y entonces, bueno, me transformé en un preso un poco más pesado, como eran los Henry Engler y los Raúl Sendiga, aunque nosotros estábamos lejísimos de eso. Yo cuando caí preso tenía 22 años, 23 años, y es decir, mi vida militante fue más prácticamente en la cana que afuera. Pero bueno, un saludo a Henry, sí creo que son esas las claves, y creo que la locura es un estado, igual que el de la salud, del que se va y se vuelve, que no son de una y para siempre. Se puede desarreglar, desacomodar, a veces uno mismo lo desacomoda para poder sostenerse y resistir, pero es perfectamente posible el tránsito hacia otra situación. Y en eso ayuda el compromiso de los demás, la palabra, la amistad. Nosotros cultivamos mucho el tema de la amistad. Aparte de estudiar en los libros, terminamos estudiando, porque la gente me dice después, bueno, pero ¿cómo estudiaban? ¿Qué libros tenían? Bueno, nosotros teníamos una biblioteca con 8.000 títulos, y ahí había mucho clásico de la literatura. Entonces, al principio estudiamos cosas vinculadas a la razón por la que estábamos ahí, la economía, la política, pero seguían pasando los años y se nos terminaba el rollo de los programas de economía y de política. Entonces, ¿qué fue lo que terminamos estudiando nosotros? La amistad, relaciones humanas, el amor, las relaciones desiguales del hombre con la mujer, el porqué, la violencia hacia los niños. ¿Y de dónde sacábamos material para estudiar eso? No teníamos manuales. ¿Cuáles eran los manuales? Y los manuales eran las novelas clásicas. Balzac, Solá, Hemingway. Esas novelas que parecían no ser subversivas, eran una fuente impresionante de conceptualizaciones de relaciones humanas que nos permitían discutir sobre cuáles eran las relaciones humanas sanas en una sociedad y cuáles no.
sea, eso nomás, saludarlos y bueno, agradecerles el espacio y la película, que buenísima, la vi más de una vez y la voy a volver a ver. Gracias y abrazo grande, Henry. Perdoná que me metí a hablar antes que vos. No sé qué atrevimiento me dio. Oh, genial. Ahora sí te toca a vos de nuevo. Y bueno, vayan aprovechando porque vamos a ir terminando, que en Suecia es tardísimo. Pusimos en el chat el link a la peli, que va a estar unas horitas más. Y agradecer de nuevo, obviamente, porque liberaron la película como se libera a los presos o a los diagnosticados. Bueno, sabés que quería saludar, bueno, a José Pedro y a Emma que están allí, que los vi sentaditos, que hace tiempo que no los veo. A mí me parece importante esto, ¿viste? Cuando José Pedro me mandó una comunicación donde planteaban a ver si la posibilidad de hacer una película. Yo no le veía futuro a eso, ¿viste? Pensé, un tipo veterano acá, van a hacer una película, y ¿qué es lo que van a hacer con una película ahí? ¿Cómo van a hacer? Un tipo que se sienta y habla. Y al tiempo me mandaron una especie de librito donde estaba planificada la película, porque yo no tuve ninguna planificación de la película, fueron ellos que hicieron toda la planificación. Y me puse a leer lo que habían puesto y me empezó a interesar. Y dije, caramba, esto parece realmente interesante. Entonces, lo que hay que reconocer es la seriedad profesional extraordinaria de José Pedro y Garay, de la calidad, ¿viste? De los que estaban participando, de los sonidos y de las luces como Varela. Realmente que eso era 100% una dedicación, que yo me sorprendí, estaban en Suecia ahí, y resulta que a las 3 de la mañana se había levantado Varela a filmar los cambios de luces en Suecia para ir calculando cómo iban a ser. Bueno, esto pasaba todos los días. Los viajes eso en auto, viste que hay que tener mucha paciencia para tener unos directores de cine como José Pedro y Garay, que bueno, pasó tal cosa, un sonido ahí, hay que repetir otra vez el auto de vuelta. No, pasó otro coche por allá, así que repetir esto. No, todavía no, porque vino una moto allá. Y ahora no, porque había una bicicleta que andaba por allá. Entonces viste 700 veces una toma de un kilómetro con el auto, más o menos unas veces de esas. Entonces, ellos pueden hacer una película que le den el Oscar, no tienen, no van a tener problemas. Ojalá que sigan haciendo películas, ¿viste? Porque son geniales. Es simplemente eso. Le quería decir a Luis y a Clarisa que me impresionó enormemente lo que manifestó, me dejó realmente conmovido. Y Raúl también, porque Carlitos Guarilla, viste, fuimos juntos a la escuela en Paysandú, y éramos, bueno, los mejores amigos ahí. Y después, bueno, la vida nos llevó por diferentes caminos, pero yo lo conservo en mi corazón como un gran amigo. Y tenemos contacto hoy. Pero me parece, viste, de que esto ha sido el resultado de la combinación de personalidades muy fuertes que jugaron acá para producir. Yo al principio no podía ver la película porque detesto verme a mí mismo en una pantalla, viste. Cuando me saqué ese prejuicio, digamos, empecé a darme cuenta que la película era fantásticamente bien hecha, ¿viste?
Y me impresionó toda la calidad de sonido, todo, es decir, dije, caramba, valió la pena este esfuerzo. Y lo que me motiva es decir, ojalá que valga el esfuerzo que hicimos de poder ayudar a alguien, aunque sea una sola persona, que podamos ayudar, de que entre en su cabeza de que es posible cambiar situaciones y que es posible cambiar los pensamientos que salen torcidos por pensamientos que no van a ser nunca torcidos, que el pensamiento del amor, de la solidaridad, y que eso sana mejor que medicamentos y cosas raras, ¿no? Y después la idea esta de que nos asociemos para protestar por situaciones como la de los niños, esos jovencitos, ¿viste? Eso es tan criminal que tenemos que tener una reacción contra eso, tenemos que tener una reacción. No es simplemente que vengan y nos tapen los murales y nos digan, ustedes no existen más. ¿Por qué? Porque han pintado una bota con el signo nazi y los que estaban cuidando en la colonia Berro eran militares y se ofendieron porque, viste que me vinieron a venir de Bellas Artes a decir, pero no pueden tener una cruz básica con las botas. Y yo les dije, pero los militares ahora ya no son más nazis. Pero los que estaban antes sí eran los que sacaron el sol a la bandera. Entonces ahí no me discutieron más, pero se ve que al final no lo aceptaron. Y entonces nos hicieron una, ¿cómo se llama? Cuando se rechaza algo que está hecho, ¿cómo se dice la palabra? ¿Una censura? Una censura. Nos censuraron. A mí, a los 19 jovencitos que habíamos pintado la escuela, el mural de la escuela. Bueno, pero la esperanza la tenemos. La esperanza está. Sí, Pero está bueno esto que dicen todos, porque para tener esperanza está bueno también saber hacia dónde uno puede ir o dónde puede llegar, ¿no? Sí. A mí me da curiosidad eso, y no sé, disculpa, esta Leti me metí, pero vos acá, ahora con nosotros, pero también todo el documental y supongo que toda tu vida, parece que ha sido como muy llano, ¿no? A mí me viene ahora la conversación que tuviste con los compañeros de UTA en el documental, ¿no? Que yo pensé que capaz que bueno, que habías como adoptado, digamos, un lenguaje más llano como para llegar a veces a gente que capaz que, bueno, obviamente no, la academia a veces exige como un lenguaje, ¿no? Científico y también medio críptico, y también parece que vos como que zafaste de eso, porque al nivel, digamos, científico en el que vos estás, pero bueno, ahora también te escucho y yo digo, bueno, ¿cómo nada, en esto de lo que ha sido, cómo vos también has tomado como estas opciones hasta por el lenguaje, ¿no? La comunicación, capaz que es eso. Si ha sido como parte de lo que vos ya venías trayendo, o esto que también te preguntaba Natalia hoy, ¿no? En esto de las historias y las vidas de Henry Engler, si también cómo te comunicás ha sido como una estrategia, una parte también tuya para no enloquecer. Bueno, a mí me parece, viste, que si la ciencia no puede explicar las cosas a un nivel que todos entendamos, se pone bastante inaccesible y demasiado académica y alejada. Entonces, en muchos científicos hay una tendencia a eso. Y de sentirse superiores, ¿viste? De que como están en un plano que el resto de los mortales no va a alcanzar, o que tienen palabras que vienen del griego y del latín y están todas mezcladas, ahí se largan. Pero a mí me parece, viste, que es muy importante en imágenes plantear las cosas, porque si no, no hay manera de que se entiendan y se comprendan. Yo pensaba, viste, de que
eso que yo hablaba de la basura en las ciudades, viste, que no se recoge y al final no puedes transitar por ahí. Es una imagen muy simple. A mí el lenguaje ese de la ciencia no me gusta mucho. Me parece que hay que traducirlo continuamente, ¿viste? Y la ciencia tiene la tendencia de crearse una especie de separación y de superclase que es bastante desagradable. Y como yo digo, ¿viste? Si la ciencia, bueno, está dedicada a desarrollar cosas que nos van a hacer, a destrozar, porque hay gente que tiene plata y la ciencia se vende a la plata. Hay que ponerle los límites, ¿viste? La ciencia tiene que servir a la gente o no existir. Si no sirve a la gente, bueno, son los que crean los submarinos, los cohetes, la bomba atómica, y nos pueden destruir y llevar al desastre total. Y estamos en una época peligrosa, porque está siendo más y más, pesando más y más, ¿viste? Y ha tomado el papel, un papel casi religioso, ¿viste? De ser el Dios, y no lo es. Entonces, ese tipo de cosas me parece que hay que dejarlas claras, me parece. Vamos a sacar un comunicado. A nosotros nos encantan los comunicados. No, pero podríamos hacer un comunicado. Después les vamos a pasar la plataforma del Frente Antimanicomial, y bueno, que también, ya que estaba la compañera argentina, esto de poder irse juntando con más como para poder denunciar, porque hoy hablaron de los niños y adolescentes, pero como todos deben saber, Uruguay es tiene alta tasa de presos, ¿no? O sea, somos uno de los países de América Latina con más presos de todas las edades. Entonces también, digo presos e internados, ¿no? Porque también, evidentemente, estamos hablando de eso, pero es una forma de estar internado, de estar preso. Bueno, Leti y Ricardo, y si les parece vamos cerrando para no abusar del tiempo de nadie. Leti. Bueno, cortito. Henry, digo, bueno, no es lo mismo que viste, que las cosas que estamos hablando acá, yo diga, esta loca, orgullosamente loca por lo que me dicen, y por lo que me han diagnosticado loca, digo, que lo diga Henry Engler, porque a Henry Engler no le pueden vender versos sobre el cerebro y todas las, digo, esos versos que, digo, y dar medicación sin decirle los efectos que van a tener. Entonces los pibes se terminan suicidando porque no les dicen que no van a poder tener relaciones sexuales, que no van a poder, que van a tener determinados, mal llamados efectos secundarios, efectos de los neurolépticos, hoy llamados antipsicóticos. O sea, no es lo mismo. Entonces yo por eso te quiero agradecer profundamente y pedirte que nos des una mano en pasarnos digo, desde tu autoridad el conocimiento real, lo que se puede afirmar y lo que no, porque digo, o sea, es para mí un poco, digo, desestresante, digo, decir de frente las cosas, digo, pero a su vez también necesito parar. Nada más. Gracias por las palabras, te agradezco mucho. Y me parece que sí, que tenemos que trabajar juntos. Esa es la conclusión más clara, me parece que sacamos. Y que hay muchísimo que podemos hacer, muchísimo. Creo que con estas palabras poco más para agregar. Agradecer enormemente a todos los que nos facilitaron el poder hacer esto hoy, además de Henry desde Suecia y gente desde Londres, desde Brasil y desde Argentina.
en este mismo conversatorio. Así que bueno, para nosotros un aprendizaje, nos deja mucho para seguir tejiendo. Y bueno, gracias por esa humildad, Henry. Y bueno, por estar siempre listo, ¿no? No sé si fuiste secao, pero digo, se ve que para las buenas causas está siempre listo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme y por bueno, todo este intercambio que me parece muy importante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Estamos conectados. Bueno, nos vamos, bueno, por lo menos nosotros en el chat te están agradeciendo un montón, también muy conmovidos. Y yo estoy de acuerdo con Leti, hay cosas que no es lo mismo que los digan unas personas que otras, así que realmente agradecerte un montón y saber que contamos contigo y con muchas otras gente está muy bueno para seguir luchando, porque están, como hoy decía Luis, por ahí, están pasando cosas horribles. Hoy se incendió una persona en la plaza, hace unas semanas tuvieron un descubrimiento en el Concar de que se había secuestrado a una persona y estuvo como 40 días, ahora tenemos un foco en el Vilar de Bo del coronavirus, así que seguramente nos encuentre hermanados y haciendo esfuerzos para hacer un mundo mejor. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos quedamos en eso, yo creo que se puede colgar, ¿no? Hacer público, digo, pero capaz que podemos ahí ver. No digo porque a veces nos conmovemos mucho y quedamos expuestos, pero capaz que hoy podemos compartirlo. Creo que hoy podemos compartirlos. Bueno, es hora de abrir los micrófonos y saludarnos. Está jodida la situación, gente. Qué horrible lo de hoy. Gracias. Estamos bien. Chao, un gusto. Saludos a todos. Gracias. Todas. Chao, chao. Besos. Chao, besos. Saludos, Ceci.